Episodio 22. La crisis financiera de 2008. Lehman Brothers y la recesión global. Introducción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Viaje a través de la historia. Hoy exploraremos uno de los momentos más dramáticos y significativos de la economía global en el siglo XXI. La crisis financiera de 2008. Un evento que dejó una marca profunda en el mundo entero y cambió la forma en que pensamos sobre el dinero, la política y la economía. La crisis de 2008 fue más que solo una recesión económica. Fue una tormenta perfecta de decisiones imprudentes, especulación desenfrenada y una total falta de regulación en el sistema financiero global. En el centro de esta crisis se encuentra el colapso de Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más grandes y respetados del mundo, cuya caída desató una reacción en cadena que afectó a millones de personas, desde inversores hasta ciudadanos comunes que vieron perder sus empleos, hogares y ahorros. El impacto fue inmediato y devastador. La crisis no solo afectó a los Estados Unidos, donde comenzó, sino que se extendió rápidamente a otros países, sumergiendo a la economía mundial en una recesión profunda y prolongada. Pero más allá de las cifras y los gráficos, el efecto de esta crisis se sintió en las vidas de las personas comunes, aquellas que vieron cómo la estabilidad financiera que tanto habían valorado se desmoronaba ante sus ojos. Hoy, vamos a analizar cómo llegamos a este punto, explorando las raíces de la crisis, el colapso de Lehman Brothers y cómo todo esto provocó una recesión global que dejó cicatrices que aún sentimos hoy en día. Así que, prepárate para un viaje a través de la historia de la crisis financiera de 2008. Hoy, nos adentramos en uno de los capítulos más oscuros de la economía global. La crisis financiera de 2008. Una historia de imprudencia, codicia y sus devastadoras consecuencias. Contexto previo a la crisis. El auge económico de los años previos. Antes de que el mundo cayera en el abismo de la crisis financiera, los años previos a 2008 parecían un periodo de prosperidad interminable. Desde el final de la recesión de principios de los 2000, la economía de Estados Unidos creció rápidamente, con mercados bursátiles en alza, precios de viviendas subiendo y un sistema financiero que parecía estar funcionando sin problemas. Las personas creían que la economía era imparable. Sin embargo, debajo de esta aparente estabilidad, había una burbuja creciente. En el corazón de la burbuja estaba el mercado inmobiliario. Los precios de las viviendas se dispararon debido a una combinación de bajos tipos de interés y una gran disponibilidad de crédito. Los bancos comenzaron a ofrecer hipotecas de alto riesgo, conocidas como hipotecas subprime, a personas que no cumplían con los requisitos tradicionales de crédito. El boom inmobiliario y los préstamos subprime. Las hipotecas subprime eran préstamos de alto riesgo otorgados a prestatarios con antecedentes crediticios problemáticos. Los bancos, alentados por la demanda y las tasas de interés favorables, comenzaron a otorgar estos préstamos de manera masiva. Estos préstamos, a menudo, se empaquetaban y se vendían a inversionistas a través de complejos productos financieros llamados valores respaldados por hipotecas. El mercado inmobiliario seguía creciendo, alimentado por la especulación y la creciente deuda. Los bancos y otras instituciones financieras asumieron riesgos cada vez mayores, confiando en que los precios de las viviendas seguirían subiendo. El papel de los bancos y las instituciones financieras. Los bancos de inversión, las aseguradoras y las agencias de calificación crediticia estaban profundamente involucrados en esta burbuja. Muchos de estos actores financieros habían tomado una decisión clave: diversificar el riesgo,
comprando y vendiendo estos complejos productos financieros. La teoría era que, al mezclar hipotecas de alto riesgo con otras más seguras, podrían equilibrar el riesgo general. Sin embargo, al final, la deuda acumulada era mucho más de lo que el sistema financiero podía manejar. El mercado de valores respaldados por hipotecas creció rápidamente, y los inversionistas internacionales, atraídos por los altos rendimientos, comenzaron a comprar estos productos. La falta de regulación adecuada permitió que los bancos asumieran niveles de riesgo excesivos. Falta de regulación. Aunque los bancos seguían prestando dinero y empaquetando hipotecas de alto riesgo, la falta de regulación financiera era evidente. Los reguladores no hicieron lo suficiente para frenar el creciente riesgo en el sistema financiero. Los gobiernos, tanto en Estados Unidos como en Europa, no vieron las señales de alerta que los economistas ya comenzaban a identificar. Los años previos a la crisis parecían un sueño económico, crecimiento sin fin, pero había una burbuja que pronto estallaría. Lehman Brothers, el gigante que cayó. Lehman Brothers, fundada en 1850, era uno de los bancos de inversión más antiguos y respetados en Estados Unidos. Durante más de 150 años, la firma desempeñó un papel crucial en los mercados financieros globales. Con su sede en Nueva York, Lehman Brothers era un gigante en la banca de inversión, la gestión de activos y el mercado de bonos. Sin embargo, a medida que la crisis financiera comenzó a gestarse, Lehman se encontraba profundamente involucrado en el mercado de hipotecas subprime. La firma había invertido grandes sumas en activos respaldados por hipotecas de alto riesgo, lo que la dejó vulnerable a la caída del mercado inmobiliario. La firma de inversión no fue ajena a los riesgos que tomaba, pero su deseo de seguir siendo competitiva y maximizar sus ganancias hizo que tomara decisiones cada vez más arriesgadas. La exposición a hipotecas subprime y productos financieros complejos. Lehman Brothers, a diferencia de algunos de sus competidores, no había logrado reducir su exposición a la deuda de alto riesgo. Su participación en el mercado de hipotecas subprime y en otros productos financieros complejos la dejó extremadamente vulnerable. A medida que los precios de las viviendas comenzaron a caer y las hipotecas subprime empezaron a incumplirse, los activos de Lehman comenzaron a perder valor rápidamente. Lehman había asumido enormes deudas y sus activos se desmoronaron al mismo tiempo que los mercados financieros globales comenzaban a tambalear. La firma estaba luchando por encontrar liquidez, pero sus problemas eran tan grandes que los esfuerzos para rescatarla fueron en vano. La falta de rescate y sus consecuencias. En septiembre de 2008, después de meses de problemas financieros, Lehman Brothers se declaró en bancarrota. La decisión de no rescatar a Lehman, tomada por el gobierno de Estados Unidos y la Reserva Federal, fue polémica. A pesar de los esfuerzos para encontrar una solución, los actores clave del gobierno y de Wall Street no pudieron encontrar un comprador dispuesto a asumir la deuda masiva de Lehman. La quiebra de Lehman Brothers provocó un pánico inmediato en los mercados financieros. Inversionistas, bancos y empresas comenzaron a temer que otros grandes bancos también estuvieran expuestos a riesgos similares. El mercado de crédito se congeló y la confianza en las instituciones financieras desapareció rápidamente. Lehman Brothers, con más de 150 años de historia, era un símbolo de estabilidad, hasta que su caída en 2008 demostró lo frágil que era el sistema financiero. La dinámica de la crisis. El colapso de Lehman y sus efectos en los mercados globales. La caída de Lehman Brothers fue el catalizador de una crisis financiera global.
Su bancarrota provocó una reacción en cadena que afectó a bancos, empresas y gobiernos alrededor del mundo. El miedo y la desconfianza se apoderaron de los mercados, y el colapso de Lehman demostró lo interconectados que estaban los mercados financieros. La falta de confianza en los bancos hizo que los inversionistas comenzaran a retirar su dinero y a vender activos, lo que provocó una caída generalizada en los mercados bursátiles. La congelación del crédito. Uno de los efectos más inmediatos de la crisis fue la congelación del crédito. Los bancos dejaron de prestarse dinero entre sí, lo que afectó gravemente a la economía global. Las empresas, incluso las más grandes, comenzaron a tener problemas para obtener financiamiento para sus operaciones. Los consumidores también se vieron afectados, ya que los préstamos hipotecarios y de consumo se hicieron más difíciles de obtener. La caída de otras instituciones financieras. La quiebra de Lehman no fue el único colapso. A medida que los mercados financieros se desplomaban, otras instituciones clave comenzaron a tambalear. Bear Stearns, otro importante banco de inversión, fue adquirido por JP Morgan Chase, y otros bancos como Merrill Lynch también fueron absorbidos por grandes instituciones financieras. Estas caídas reflejaron la profundidad del problema. Los problemas de Lehman no eran aislados, sino que se extendían por todo el sistema financiero global. El plan de rescate TARP. A medida que la crisis se profundizaba, el gobierno de Estados Unidos y la Reserva Federal intervinieron con un masivo plan de rescate financiero. El Troubled Asset Relief Program, TARP, fue aprobado en octubre de 2008, con un valor de $700.000 millones para comprar activos tóxicos y estabilizar el sistema financiero. Sin embargo, a pesar de esta intervención, la crisis continuó durante varios años, afectando gravemente a la economía global. La caída de Lehman Brothers no solo fue el fin de una era, sino el principio de una serie de eventos que llevaron a la economía global al borde del abismo. El impacto social y económico, aumento del desempleo y la recesión económica. La crisis financiera de 2008 no solo afectó a las instituciones financieras, tuvo un impacto devastador en la vida cotidiana de millones de personas. La recesión resultante provocó una caída en la producción económica, el empleo y los ingresos. Millones de personas perdieron sus trabajos y muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, tuvieron que cerrar sus puertas. En los Estados Unidos, el desempleo alcanzó niveles récord y la pobreza aumentó significativamente. La quiebra de empresas. Las empresas que dependían de crédito para financiar su crecimiento y operaciones se encontraron en una situación precaria. A medida que los bancos cerraban los grifos del crédito, muchas empresas vieron cómo sus flujos de efectivo se evaporaban y sus balances se volvían insostenibles. Esto provocó una oleada de quiebras en sectores clave como la automoción, la construcción y la manufactura. Pérdida de hogares y ahorros. Muchas personas vieron cómo sus hogares se hundían en el valor y, con ellos, sus ahorros. La caída de los precios de las viviendas significó que millones de personas que tenían hipotecas subprime se encontraron con deudas mucho mayores que el valor de sus propiedades. Para muchos, esto significó la pérdida de sus hogares y la ruina financiera. Medidas gubernamentales y sociales. Los gobiernos de todo el mundo implementaron una serie de medidas para mitigar el impacto de la crisis, como los paquetes de estímulo económico, rescates a bancos y grandes empresas, y programas de asistencia a desempleados. Sin embargo, estas medidas no lograron evitar la profundidad de la recesión. Las secuelas de la crisis dejaron cicatrices en la economía mundial que se sintieron durante años.
Para millones de personas, la crisis no fue solo un evento económico, fue una pérdida personal, un golpe directo a la estabilidad financiera. La respuesta de los gobiernos y bancos centrales. Intervención del gobierno de Estados Unidos. Frente a la magnitud de la crisis, los gobiernos de todo el mundo tuvieron que intervenir rápidamente. En Estados Unidos, la Reserva Federal y el gobierno de George W. Bush implementaron políticas de rescate masivo. Esto incluyó el Plan de Rescate de Wall Street, conocido como TARP, que permitió al gobierno comprar activos tóxicos de los bancos en apuros. La intervención también incluyó la reducción de las tasas de interés y la implementación de otros estímulos económicos. Rescate de empresas y bancos clave. Además de los rescates financieros, el gobierno de Estados Unidos y otras naciones tomaron medidas drásticas para evitar el colapso total de sus sistemas financieros. La adquisición de instituciones como Bear Stearns y Merrill Lynch por parte de otras entidades financieras fue una de las soluciones adoptadas para evitar el colapso de bancos clave. Impacto en la deuda pública. Si bien estos rescates ayudaron a evitar una catástrofe mayor, también aumentaron la deuda pública de muchos países, lo que generó preocupación sobre las consecuencias a largo plazo de la intervención estatal. Las políticas de estímulo fiscal y monetario se mantuvieron durante años, incluso después de que la recesión comenzó a ceder. El rescate de Wall Street fue una jugada arriesgada, pero sin ella, la crisis podría haber sido mucho peor. Consecuencias a largo plazo, reformas financieras y regulación más estricta. A raíz de la crisis, los gobiernos implementaron una serie de reformas y regulaciones para evitar que una crisis similar se repitiera. En Estados Unidos se aprobó la ley Dodd-Frank, que buscaba regular los bancos más grandes y aumentar la transparencia financiera. Sin embargo, la implementación de estas reformas fue lenta y, en algunos casos, insuficiente para garantizar una estabilidad financiera duradera. Desconfianza en el sistema financiero. A pesar de la intervención de los gobiernos y los rescates financieros, la crisis dejó una desconfianza generalizada en el sistema financiero global. El público, en general, se dio cuenta de la fragilidad del sistema económico y del poder desmesurado de las grandes instituciones financieras. Movimientos como Occupy Wall Street surgieron como una respuesta directa a la avaricia corporativa y a la falta de responsabilidad. La desigualdad y el capitalismo. La crisis también puso de manifiesto las desigualdades estructurales en la economía global. Mientras los bancos y las grandes empresas recibían rescates masivos, millones de ciudadanos perdían sus trabajos y hogares. Esto alimentó el debate sobre el capitalismo y la necesidad de un sistema económico más justo y equitativo. A pesar de la recuperación económica parcial, la crisis dejó una huella profunda en la forma en que vemos la economía global y el poder de las instituciones financieras. Reflexión final y cierre del episodio. Recapitulación de los puntos principales. Hoy hemos recorrido la historia de la crisis financiera de 2008, desde sus raíces en el auge inmobiliario hasta la caída de Lehman Brothers y la reacción en cadena que afectó a los mercados globales. Hemos visto cómo esta crisis no solo fue un evento económico, sino una tragedia social que dejó una profunda marca en la vida de millones de personas. Lecciones aprendidas. Las lecciones de la crisis financiera siguen siendo relevantes hoy. La necesidad de una regulación financiera adecuada, la importancia de la transparencia en los mercados y la responsabilidad de las instituciones financieras para evitar riesgos desmedidos son más claras que nunca. La crisis de 2008
fue un recordatorio brutal de las consecuencias de la codicia sin control. Mientras el mundo sigue avanzando, nos queda la pregunta: ¿realmente hemos aprendido nuestras lecciones? ¿Estamos preparados para enfrentar los desafíos que puedan surgir en el futuro? Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia. En el próximo episodio, continuaremos explorando eventos y figuras que han dado forma a nuestro mundo. Hasta la próxima.